diputada Alejandra García Morlán, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, el coordinador de los diputados, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, y la vicecoordinadora aquí en el Senado de la República, la senadora Kenia López Rabadán. Adelante, diputado, los escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Queremos referirnos al juicio de procedencia que la Cámara de Diputados votó por mayoría con el voto nuestro en contra, en el caso del señor gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y ahora que probablemente tendremos periodo extraordinario esta semana con temas de la sección instructora, queremos manifestar nuestra preocupación y anunciar un punto de acuerdo. Diagnóstico. La Cámara de Diputados informó al Congreso local de Tamaulipas y de conformidad con el artículo constitucional de una reforma propuesta por el presidente Miguel de la Madrid en el año 82 y aprobada en el 83, es el Congreso local el que determina finalmente qué es lo que procede. Y el Congreso local de Tamaulipas desecha esta acusación de la Fiscalía General de la República, que por cierto eran 3 presuntos delitos y finalmente quedó en 1. Sin embargo, estamos en un limbo jurídico porque de manera inapropiada el juez Iván Aarón Seferín Hernández, juez octavo distrito de Reynosa, faltando a la ley, dictó una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, situación que después la Suprema Corte de Justicia corrigió. Y en este momento tenemos 2 acciones de inconstitucionalidad que de manera respetuosa el Congreso de Tamaulipas ha turnado a la Suprema Corte de Justicia y no se han resuelto, para clarificar cuál es la situación jurídica del caso. Y hay otro que el propio gobernador a título individual también sometió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El punto de acuerdo, para clarificar y dar certeza legal, es el siguiente: que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en ejercicio de sus atribuciones y como máximo intérprete de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, resuelva a la brevedad las controversias constitucionales que han sido interpuestas respecto a la interpretación del artículo 111 y los efectos de la declaración de procedencia contra gobernadores y entidades federativas, a fin de propiciar el respeto y la debida observancia del Pacto Federal. Aquí nosotros queremos subrayar 3 principios. El primero es el federalismo y el respeto a la soberanía local, donde no hay duda alguna que la Carta Magna subraya que la palabra final la tiene el Congreso local. Segundo, queremos que se aclare por la Corte cuál es la situación jurídica de certeza del caso. Y tercero, subrayamos que conforme a derecho seguimos en la presunción de inocencia. Esto lo queremos clarificar porque probablemente lleguen 2 casos de juicio de procedencia a la Cámara de Diputados y habrá que ver cada caso por su propia circunstancia, sus hechos y sus derechos. Y no queremos que de manera ocurrente, mediocre, improvisada y demagógica algún actor político quiera mezclar estas condiciones. La senadora Kenia López Rabadán también hará uso de la palabra. Muchas gracias, coordinador. Solamente acompañar cada una de tus argumentaciones. A ver, esto es muy claro. Necesitamos que la Suprema Corte de Justicia diga exactamente qué está pasando en Tamaulipas. Y no solo para Tamaulipas, nos referimos para todo el país. Es claro
que se establece que quien definitivamente resuelve sobre el tema del fuero, a propósito de un gobernador, es el Congreso local. Hemos visto cómo hay una serie de triquiñuelas y hay una serie de, pues, argucias que hoy están tratando, por cierto, incluso, ya ha sido mencionado aquí, incluso por un juez que además pareciera que es muy oficioso. Qué lamentable que veamos por parte de algunos jueces, pues más bien un tema político que un tema jurídico y un tema legal. Lo que hoy nosotros venimos a decir respetuosamente es que la Corte se pronuncie. Necesitamos saber todas las entidades federativas quién tiene la última palabra, porque con esa cantaleta, pues seguramente muchos gobernadores estarán preocupados y ocupados y se pueden ubicar en el supuesto de que su Congreso local no sea el que defina. Es evidente que este gobierno ha decidido ocupar las instituciones para amedrentar, para amenazar y para querer tener el zapato en el cuello de muchísima gente. Hoy venimos respetuosamente a decirle a la Corte, queremos saber cuál es la posición de ese máximo órgano sobre lo que está pasando en Tamaulipas. No solamente es por Tamaulipas, es por las 32 entidades federativas de este país. Si la Constitución es clara, si se apega a lo que se establece en el procedimiento, pues claramente tendríamos que entender que el Congreso de Tamaulipas ha tenido la última palabra, pero hoy está sub judice, está bajo la interpretación de la Suprema Corte de Justicia y venimos respetuosamente como grupo parlamentario a decirle a la Corte que urge esta definición. Muchas gracias. Nos permiten, podríamos pasar a las preguntas. Les pregunta en primera instancia Félix Muñiz. ¿Qué tal, senadores y diputados? ¿Esta resolución de la Corte que ustedes piden tendrá que ser antes de que se instale la nueva Cámara de Diputados? ¿O podría ser después? Esa sería una. Y la otra sería, en caso de que la Corte fallara en favor del desafuero, por decirlo así, ¿desaparecerían poderes en el Estado? Bueno, primero, evidentemente el tema de la Corte es que no tiene plazos perentorios y lo hemos visto con pues las acciones de inconstitucionalidad, las controversias, todos los procesos que se siguen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, sabiendo que no tiene plazos de vencimiento y sabiendo que puede ser que se quede ad perpetuum o que se resuelva pronto, hoy acudimos a este espacio para pedirle a la Corte que se pronuncie, porque es claro que lo que está pasando en una entidad federativa puede repercutir en otras entidades federativas, y me refiero a solamente en la amenaza. Fíjense nada más, no, ni siquiera es un tema juzgado, ¿no? Solamente en la probabilidad de que algún otro gobernador se ubique en ese supuesto, pues es muy lamentable en términos, por supuesto, de entrada, en términos de el federalismo. Es sabiendo que no hay plazos perentorios, lo que nosotros proponemos o lo que nosotros solicitamos hoy respetuosamente es que se resuelva en el menor tiempo posible para dar certeza a quienes, por supuesto, al Estado, a todos los estados de la República, al Congreso mismo, al Congreso local, a todos los congresos de la República y evidentemente para que podamos así resolver y entender que el legislador tuvo una intencionalidad y esa, me parece desde mi personal punto de vista, y esa era respetar el federalismo, respetar a los congresos locales y en su caso, bueno, pues esperamos qué es lo que la Suprema Corte define. Sobre la segunda parte de la pregunta, la figura de desaparición de poderes no va en automático, son dos procedimientos diferentes. En su caso, y hablo en abstracto, tendría que procesarse en el Senado de la República. Nuestra petición comedida es para dar certeza a todos los actores y además por respeto a la soberanía local, por respeto a los tamaulipecos, a la investidura del gobernador y al Congreso local de Tamaulipas. Les pregunta ahora Maru Rojas de Grupo Fórmula. ¿Cómo llega
llegan a la plenaria de hoy, a la sesión de la permanente de hoy, cuando insisten en ir en paquete con un tema que tiene mucho que ver con lo que están hablando, de solamente anunciar que se pudiera revisar el asunto de un fiscal de Morelos con amparo total, podríamos estar llevando a la posibilidad de desaforar a todos los fiscales del país. ¿Es así? Y el PAN en este sentido, ¿cómo va? La manera en que se quiere procesar es tramposa y va contra derecho. Y es una simulación de circo, morena y teatro. Perdón la frase. Nosotros estamos a favor del juicio de procedencia contra los 2 diputados y en su momento, si se autoriza, estaremos en contra del caso de Morelos. Cualquier alumno de primer curso introductorio de Derecho sabe que el 111, fracción quinta de la Carta Magna protege a los órganos autónomos y les da el fuero federal. Ahora, voces de despotismo no ilustrado quieren meter el caso del procurador de Morelos, pero nosotros vamos a votar a favor del periodo extraordinario y ya no queremos entrar en estos juegos de espejos y de simulación para poder proteger a cualquier persona, y ese será el sentido de nuestro voto. ¿Van en contra? No, nosotros vamos a favor de que se vayan a San Lázaro. En su momento, en San Lázaro, el caso de Morelos es de novato. Además hay que leer el artículo 111, fracción quinta, y es claro que el fiscal de Morelos tiene fuero federal. Y además no queremos que esto sea el inicio de otra ocurrencia para ir contra cualquier órgano autónomo de entidades federativas. Gracias. Gerardo Segura de Azteca Noticias les envía 3 preguntas vía remota. La primera de ellas dice así: ¿en qué situación queda el Senado y la Cámara de Diputados tras la decisión de Arturo Saldívar de rechazar la ampliación de 2 años de su mandato, ya que el Congreso avaló esta reforma criticada por muchos como ilegal? La segunda pregunta: ¿consideran que Arturo Saldívar tomó en cuenta lo sucedido en el Tribunal Electoral donde destituyeron a su presidente, o qué lectura le dan a la decisión de Saldívar? Y su última pregunta: ¿qué acciones tomar ante los delincuentes ante las amenazas a periodistas? ¿O nos debemos conformar con el hecho de que se diga que se van a investigar las amenazas? Voy a tratar de dividir, querido Gerardo, en 2 tus preguntas. Primero, es evidente que la respuesta del presidente de la Corte llegó tarde. Es evidente que había una inercia que se quería ocupar para hacer valer la aberración jurídica que se hizo desde el Poder Legislativo. Nosotros lo dijimos, no se puede ampliar el plazo ni del presidente de la Corte ni de los integrantes del Consejo solamente modificando una ley secundaria. No se puede, va en contra de la Constitución. Sin embargo, entre la necedad, la ignorancia y la subordinación que tienen los legisladores de Morena a las instrucciones de López Obrador, pues esa aberración jurídica se llevó a cabo. Fíjense nada más, es lamentable, es una vergüenza que primero lo hagan en una lógica ilegal, después lo quieran hacer parecer o lo quieran hacer transitable con el tiempo, y hoy pues el tiempo les ha dicho que no. ¿Cuál es el razonamiento de esta? ¿Cuál es el razonamiento de este ejercicio? Pues primero, que los legisladores de Morena deben entender que estar de rodillas a López Obrador es
es una vergüenza y es darle la espalda a la gente. Segundo, que los poderes se reconozcan como poderes. Somos contrapesos. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el poder Legislativo se crearon para ser contrapesos uno del otro, no para ser subordinado uno del otro. Qué bueno que ya se entró en razón para hacer valer la Constitución, pero ahora evidentemente queremos que se resuelva, que la Corte resuelva las impugnaciones que se tienen, porque no solamente estamos hablando del presidente de la Corte, estamos hablando también de los integrantes del Consejo de la Judicatura. No se puede quedar esto en un yo me voy cuando me tengo que ir, no, se tiene que resolver y además se tendría, en su caso, que modificar ese transitorio que es una ignominia para el Poder Legislativo. Es una vergüenza. Se demostró claramente la subordinación de los legisladores de Morena y con todo respeto, pues ojalá y no se quede esa mancha tan lamentable de esta legislatura. Por cierto, una legislatura de la paridad que podría pasar a la historia con mejores cosas y no con esa vergüenza jurídica. Perdón, en el mismo sentido, únicamente compartir que la senadora Xóchitl, acompañada por quienes integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la acompañaremos en una iniciativa para derogar precisamente el transitorio 13º de la reforma a la ley del Poder Judicial, para evitar cualquier tentación que pueda existir de querer más adelante prolongar el mandato del ministro presidente o de quienes se encuentren, ¿no? Y coincidir con que la respuesta vino muy tarde. Me parece que el ministro presidente pudo haberse pronunciado en un primer momento y no esperar todo este tiempo para finalmente fijar su postura. Gracias. Y finalmente, en el tema de la periodista Azucena Uresti, manifestar toda nuestra solidaridad con ella y al mismo tiempo exigir al gobierno las medidas necesarias de protección para su persona, pero también para todas y todos los periodistas de este país, que como lo hemos visto también y lo hemos denunciado en varias ocasiones, también el periodismo ha sufrido la ola de violencia más grande de la cual tenga registro este país. Estaríamos exigiendo las medidas necesarias de protección para ella y para todas y todos los periodistas de este país. Nadie tiene que ver amenazada su integridad física ni su vida por ejercer la libertad de expresión en este país. Exigimos las medidas de protección necesarias y nuestra solidaridad con ella y con todas y todos los periodistas de este país. No tenemos más preguntas registradas, legisladores. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Buenas tardes.